Chismecito de las cosas que la iglesia no te contó sobre la pasión de Cristo. Todos hemos escuchado hablar sobre la pasión de Cristo. Hemos vivido la Semana Santa, hemos visto la película quizá de Mel Gibson. Cualquier cosa que sea relacionada a esto, por todos lados se encuentra. ¿Quieres saberlas? Hay cosas que no vienen a la Biblia, pero hay revelaciones que se han tenido a lo largo de los años, como por ejemplo las revelaciones que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich, una mujer que fue una monja alemana en el siglo XVIII, donde ella tuvo revelaciones sobre lo que pasaría, pero también sobre lo que pasó desde el Antiguo Testamento, desde la creación hasta mucho tiempo después. Hay muchas cosas que no se conocen referente a Jesús, pero la misma Sagrada Escritura dice, si se escribiera todo lo que pasó, no habría texto o no habría papel que pudiera mantener todo lo que hizo Jesús. Y es cierto, pero también hay que considerar, hay personas que han tenido revelaciones donde el mismo Dios les ha dicho lo que está pasando o lo que ya pasó sobre diferentes cosas. Durante mucho tiempo estuvo en cama y ella ni siquiera salía de su pueblo. Ella no salió del convento, pero ella tuvo diferentes visiones donde Dios la arrebataba, obviamente no se la llevaba en ese momento, pero la arrebataba en espíritu para poder contemplar y que ella pudiera observar todo lo que ocurrió. Y uno de esos son, por ejemplo, los relatos sobre la pasión de Cristo. Esto los podemos encontrar en el libro de Ana Catalina Emmerich, donde un sacerdote y un amigo médico escribieron todo lo que ella empezó a revelar. Te voy a contar diferentes datos curiosos que ella revela que se le ha mostrado por medio de esas revelaciones. Vamos a hablar del Triduo Pascual, pues el lugar donde se realizó la última cena se le llama cenáculo, pero este no era una casa común, era un lugar donde el profeta Malaquías escribió diferentes profecías. Según la beata Ana Catalina Emmerich, ella dice que en esa casa se encontró mucho tiempo el Arca de la Alianza. Entonces era un lugar sagrado, no era una casa común. El segundo lugar es, ¿de quién era esa propiedad? Pues esa propiedad no era nada más y nada menos que de Nicodemo y de José de Arimatea. Sí, así como lo escuchas, dos personajes importantes para el judaísmo, pero que también estaban muy presentes porque ellos eran parte del Sanedrín. Para esta cena se utilizó un cáliz especial. Este cáliz tenía un material especial, no se podía fundir y de hecho por eso era tan extraño. Además, este cáliz fue llevado en el arca de Noé, pero también fue utilizado por Melquisedec, el que sabemos que perfectamente fue el sacerdote por excelencia en el que habla San Pablo para referirse después también a Cristo. Este mismo sacerdote Melquisedec fue el que le dijo a Abraham o el que hizo también los sacrificios cuando estaba ahí Abraham. También Ana Catalina cuenta que mientras Jesús estaba celebrando la última cena, él se mostraba de una manera transparente. Dice ella que lo contemplaba de una forma que era muy diferente, no se veía como si fuera un humano, sino de una forma transparente. También hay que recalcar una cosa, y aquí viene a resolver una de las preguntas que siempre se han hecho. ¿Por qué Jesús tenía una mesa tan larga? No era una mesa incluso así larga. En realidad, Ana Catalina narra que era en forma de herradura, que Jesús estaba en el centro y los apóstoles estaban hacia los lados. Ana Catalina también veía algo en Judas Iscariote. Mientras Jesús estaba hablando y estaba partiendo el pan, Judas estaba siendo acechado por un demonio. Judas tenía bajo los pies a un demonio y Ana Catalina contempla cómo este demonio, mientras Judas está ahí, Judas de repente empieza a dudar y es cuando el demonio entra a su corazón. Otra de las cosas es que el cordero que utilizaron, porque debes de saber que en la cena pascual de los judíos se utiliza un cordero y obviamente se utilizan los panes ácimos, los ajos, las hierbas amargas y tenían que comerlo súper rápido para poder huir, porque esa es la tradición desde el Éxodo, esa es la tradición como se debe de celebrar así el Pesaj. Entonces Jesús les indicó a sus apóstoles que pusieran un cordero y ese cordero estuvo amarrado de una forma distinta. Las patas de atrás estaban amarradas, pero las patas de adelante estaban hacia el frente. ¿Por qué? Porque era una forma de cómo decir que Jesús, el Cordero Pascual, iba a morir también de esa forma. Una de las últimas cosas que también me parece impactantes es que Jesús celebró el día 13 del Nisan. ¿Qué es esto? Los judíos celebran la Pascua o inicia su año como tal, su año litúrgico, a partir del día 14 del Nisan, que son los meses judíos. Entonces, él se adelantó un día para poder celebrar la Pascua. Todos los preparativos empezaban desde el 14 y Jesús hizo todo desde el día 13. Claro, Jesús ya sabía que lo iban a matar,
pero por eso lo hizo, preparándose ese cordero ya para la Pascua, pero una Pascua nueva. Otro de los puntos muy importantes es cuando Jesús va al huerto de los olivos. Aquí hay que indicar una cosa: el Getsemaní, donde Jesús estaba orando y donde más fue la tentación, donde estuvo en ese lugar en su oración más fuerte, fue justamente la cueva donde Adán y Eva fueron expulsados y ellos ahí lloraron amargamente por haber salido del paraíso. Aquí hay que tener algo importante. Al momento de que Jesús está orando sobre una piedra, sus manos quedaron marcadas en esa piedra por la intensidad de su oración. De hecho, Ana Catalina dice que esa piedra sí la recogieron después y esa se la llevaron a una iglesia en Jerusalén, que actualmente se encuentra en una iglesia. La tercera cosa es el consuelo que los ángeles tuvieron con Jesús, porque los ángeles se acercaron en cierto momento para poderle dar esa fortaleza. Jesús, al tener estos padecimientos, una oración tan profunda, tanto dolor, pero también al estar sudando sangre, los ángeles se acercaron y le dieron a beber de un cáliz especial, algo extraño, que no dice exactamente qué es Ana Catalina, pero eso le fortaleció y le dio la fuerza necesaria para poder una vez más continuar con este camino hacia el Calvario. Por último, de la oración en el huerto, Jesús tuvo 3 momentos importantes haciendo esta oración. ¿Cuál fue la primera? La primera es cuando Jesús está orando y empieza a tener una visión donde Él contempla lo que es el pecado de todo el mundo. Él en ese momento observa todo, y la problemática aquí es que se está dando la pregunta, y de hecho el demonio le hace estas preguntas. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por estas personas vas a morir? Ni siquiera han valorado lo que tú estás haciendo. Ojo, aquí el demonio no sabía lo que iba a venir, porque si el demonio hubiera sabido, ni siquiera hubiera tenido esa intención, sino que hubiera tratado de hacer todo lo posible para hacer algo diferente. El demonio le pregunta y le está haciendo la visión de lo que pasó por todo el pecado del mundo. Y es cuando Jesús empieza a estar muy débil, va, y después de 1 hora de haber hecho oración, que esto es aproximadamente de 10 a las 9 a las 10 de la noche, en ese momento va con los apóstoles estaban dormidos, Pedro, Santiago y Juan, estaban dormidos. Los otros 8 estaban lejos, y de hecho esto es parte curioso. Los otros 8 se quedaban lejos, pero ellos tenían miedo. Ellos decían: es que algo le está pasando al maestro. Pasamos de una noche tan increíble y de repente este momento tan complicado. Y ellos estaban temerosos, incluso no estaban pensando como en huir, según lo dice la beata Ana Catalina. Entonces Jesús regresa, le ayuda a Pedro y Juan a regresar otra vez para hacer esta oración, y ahora la segunda vez es los ángeles le están mostrando cómo es el ser humano, desde el pecado de Adán y él hasta los momentos más actuales. Podrán decir: pero ¿cómo puede ver todo así? Estaba viendo, y lo narra Ana Catalina, de todas esas personas virtuosas, pero que también alejan de Dios. De esas personas que son muy buenas, pero que no hacen lo correcto. De esas personas que van a adorar al Santísimo, pero la realidad es que también llegan a hacer diferentes actos donde hacen más daño a las personas o incluso a su prójimo, o atentan contra la Eucaristía. Las personas que acuden a la Eucaristía pero sin estar confesados en gracia. Jesús lo estaba ya viendo. Y era un momento donde quedó súper agotado. Su cuerpo está tan cansado y empieza a sangrar. Aquí es donde está la dificultad más grande. Jesús apenas si puede caminar y regresa de nuevo con sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Pero ellos ya no estaban dormidos, pero ya no estaban de la misma forma. Ana Catalina narra de que ellos estaban con un pie alzado, pero también ellos estaban cubiertos porque tenían ese miedo. Lo ven, lo desconocen, y se preguntan así como que quién es, hasta que escuchan la voz y que les dice: no pueden orar conmigo 1 hora. Y ahí entonces lo reconocen y: maestro, le quieren ayudar. Y es cuando entonces incluso ellos lo ayudan a regresar. La tercera visión, que ya es aproximadamente a las 11 de la noche, esta visión, los ángeles le muestran toda la gloria. Le muestran todo lo que va a hacer. Le están mostrando los mártires, los santos, las vírgenes, todos aquellos que están consagrados, pero ellos estaban viendo futuro. Entonces esto es cuando el ángel se acerca y le da esta copa para poder sobresalir adelante. Si has visto La Pasión de Cristo de Mel Gibson, te podrás dar cuenta que la mayoría de las cosas que tienen ahí, muchas de ellas no son bíblicas. ¿Por qué?
porque la Biblia no explica muchos de estos detalles. Pero la realidad es que se basa en este libro, en las revelaciones de Ana Catalina. Entonces, te voy a contar datos curiosos que a lo mejor también que no vienen en la película, pero que sí es importante conocerlos. Una de esas, por ejemplo, es la esposa de Pilatos. Claudia Prócula es la esposa de Pilatos. Claudia Prócula es conocida porque ella tuvo una visión. No fue un sueño. Ella sí dice que está agitada y tuvo un sueño. Fue cuando ella tuvo esa revelación. Ella tuvo esa visión de lo que le iba a pasar a Jesús, pero ella estaba viendo desde lo que ocurrió de ese niño hasta ese momento. Por eso ella tuvo una visión diferente. Aquí, después, y eso lo vamos a saber por Ana Catalina, incluso las iglesias orientales, diferentes ritos, tienen a Claudia como una santa. La iglesia católica nunca la nombró como una santa, pero ella tuvo una conversión. Ella, al tener estas visiones, estos sueños, le explica a Pilatos y le dice: no hagas nada con este hombre, porque este hombre es bueno. Y le insiste a Pilatos. Después de haberle insistido y que Pilatos dice: yo me lavo las manos, ahí quedó, problema de ustedes judíos, Claudia le regresa entonces la prenda con la que había hecho esa promesa de que no lo iba a matar. Y en ese momento Claudia huye y va con los apóstoles, porque ella sabe perfectamente que tiene que huir porque es un hombre santo. Pero no es todo. Claudia es quien le da las telas a María, la madre de Jesús, le entrega unas velas para poderle recoger toda la sangre. Claudia es quien le regaló estas telas porque son telas finas. Entonces, Claudia es una parte importante en esta historia. Otro de los datos importantes es la cruz de Jesús no tiene una forma de una T, tiene una forma de una Y, porque los esclavos que estaban haciendo esa cruz los despertaron de madrugada para poder hacer esta cruz. Y lógico, ellos estaban enojados por hacer eso. Cuando estaban haciendo esta cruz, ellos enojados, pues no lo hicieron bien, pero los romanos le dijeron que tenían que volver a hacer una parte. Y no quedó tal cual como si fuera una T, que todos podemos saber cómo es, sino más bien que se pensaba que era una Y. Claro, esto fue en 5 partes. Cuando Jesús ya llega, ahí es donde lo acomodan y es donde entonces se tiene la figura que actualmente conocemos, no tan perfecta así porque era una Y. ¿Esto para qué? Para que los brazos pudieran estar de esta forma y así poder tener oportunidad de ser clavado. Otra de las cosas que me parecen impresionantes es que María ya estaba haciendo su propio Vía Crucis. María, acompañada siempre del apóstol Juan y de María Magdalena y otras mujeres santas, iba recorriendo los lugares donde Jesús ya estuvo cayendo. Cuando se habla de Dios, cuando se habla del templo, las personas judías llegaban a besar el suelo porque era el lugar santo. María iba besando los lugares y recogiendo la sangre que su hijo iba dejando por las calles. Es impresionante. María estaba en un Vía Crucis invisible, pero ya estaba haciendo el Vía Crucis. Cuando Jesús ya estaba siendo crucificado, pero también cuando iba en el camino, se escuchaba a lo lejos el ruido que hacen los animales para el sacrificio. Y aquí es diferente, porque los animales estaban siendo presentados al templo. Este día se presentan todos los corderos para ser bendecidos, que van a ser ahora sí puestos o que van a ser consumidos para el recordatorio del Peshach. Esto es importante, porque mientras Jesús va caminando, a lo lejos se escuchan estos balidos o estos ruidos que hacen los animales para poder dar como ese significado mientras Jesús llegaba a gemir, llegaba a retorcerse de dolor, mientras iba caminando, mientras iba sufriendo, a lo lejos se escuchaban esos animales, recordando que el Cordero Pascual ya estaba preparado incluso. Y por último, que esto me encanta, cuando has escuchado que digan, ay, el Viernes Santo se nubló y que la abuelita dice, ay, a estas horas Jesús estaba siendo crucificado, créele. ¿Por qué? Ana Catalina dice que durante la mañana empezó a granizar, pero después se empezó a hacer una niebla muy espesa. Y esta niebla se les hizo muy raro. Pilatos, un hombre muy supersticioso, tenía miedo de que esta neblina fuera por lo que ya estaba pasando con Jesús. También hay que decir, la luna, dice Ana Catalina, con rapidez llegó a tapar el sol. Hubo un eclipse solar en ese momento. O sea, ocurrieron varias cosas astronómicas que uno puede decir, es curioso, pero la forma como lo narra es increíble. Dice que la luna llegó a tapar rápido el sol y se quedó bastante tiempo ahí.
De hecho, la narración dice que, aparte de que estaba con la neblina, después llega a pasar entonces se contemplaban las estrellas, se contemplaba la luz que solamente irradiaba de las antorchas, se contemplaba también entonces lo que estaba ocurriendo, pero con esta gran dificultad, porque pues ¿quién iba a pensar que que iba a ocurrir esto? Claro, no había las facilidades como ahora para poder tener este pronóstico de que iba a haber un eclipse. Pero es curioso, después se llega a quitar, pasa el eclipse, pero aproximadamente de las 12 hasta las 4 de la tarde se dice que se nubló muy rápido y que incluso la niebla espesa también se mantuvo más fuerte. Estos son uno de los muchos datos curiosos que Ana Catalina cuenta en su historia, en estas visiones que tuvo por parte de Dios. Y es increíble escuchar esto porque tiene mucho sentido para poder entender lo que está ocurriendo en ese momento. Nadie de nosotros va a poder viajar, nadie de nosotros va a poder retroceder el tiempo, pero Ana Catalina ha tenido estas visiones, junto con otras personas místicas que también han tenido estas revelaciones. Pero lo que ella describe es una forma tan impactante que de verdad da mucha nostalgia. Si has visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, te vas a identificar con este dolor que ella está mostrando, pero aún así se quedó corto con lo que narra Ana Catalina. Te sugiero que puedas leer las revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich y que puedas incluso contemplar con una manera más reflexiva lo que es la pasión, muerte, pero también la resurrección de Cristo.